expresión de nuestra esperanza, de nuestra fe, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante asistir a la iglesia. Es muy importante. Hoy en día se escucha mucho eso, no, yo en mi casa oro y yo no necesito ir a la iglesia. A veces yo sé que las reuniones interfieren con el tema laboral, pero ni bien cuando tienen libre o pueden, se vienen corriendo a la iglesia. Nosotros pasamos de tener, antes de la pandemia, 5 o 6 reuniones, ahora a tener una. Y la segunda reunión es por vía internet, que lo hacen el monte de oración. Pero así sea una vez, uno tiene que hacerse el tiempo para poder estar siempre en la casa de Dios, ¿sí? Solo que esté internado, o que sea en un CTI, o otras causas que hemos hablado, ¿verdad? Que a veces suceden, pero en lo que podamos, mientras la iglesia está tenemos que tratar de hacer el tiempo de poder estar en la casa de Dios. Yo veía algo ayer que decía, para la gente que dice, no, yo en mi casa, yo no necesito congregarme en mi casa, yo busco a Dios. En la casa hay que buscar a Dios. Pero leí algo que decía que ningún soldado que pertenece a un ejército deja de ir al cuartel. No, yo soy soldado y me quedo en mi casa. Pero soy soldado. Claro, entonces, ¿qué tipo de soldado es? ¿No? Entonces, es decir, si uno pertenece al ejército de Dios, el cuartel vendría a ser la iglesia. A ver, se entiende más rápido así, ¿verdad? Entonces debemos buscar la forma de congregar. Bueno, Dios los bendiga. Quiero contar un testimonio del domingo pasado, que lo recibí acá, lo recibí yo, porque hacía ya como un mes quizás, yo andaba con un problema en la pierna derecha. Podía caminar, sí, pero con mucha dificultad. Incluso como que la pierna se me trancaba y yo quedaba parada donde estaba, por ejemplo, haciendo algún mandado y la pierna me quedaba mal y yo me quedaba ahí parada esperando a ver qué movimiento le podía dar. No podía girar mucho mi cuerpo, es decir, mi cuerpo lo tenía que girar siempre de la derecha a la izquierda, porque de la izquierda a la derecha no podía, ya sentía la pierna. Y el domingo pasado, cuando yo estaba aquí levantando, agradeciendo las ofrendas y los diezmos, sentí un fuego que me empezó en la cara. Y yo pensaba, ¿por qué tengo este fuego? ¿Por qué tengo este calor? De repente lo sentí en la pierna. Y desde ahí, gloria a Dios, no sentí más la pierna. Salí de aquí y me declaré sana, porque y con la primera persona que hablé fue con una hermana de sangre, y le conté, y le digo, ¿a vos qué te parece, Banner? Dice, Nelva, ¿recibiste sanidad? Digo, yo no tengo dudas, que fue sanidad que recibí. Y después de eso, Dios me ha puesto unas pruebas tremendas en las caminatas, porque he caminado lejos y no he sentido, digo, ¡ay, Señor! Pero, ¿cómo me prueba? Porque fui a lugares lejos que nunca había ido. Y dije, ¿pero por qué ando caminando tanto? Porque Dios dijo, si ya estás sana, ¿qué haces? Gloria a Dios. Porque el lunes lo acompañé al médico, bueno, los doctores lo vieron, se mantienen en eso de que no lo pueden operar, porque está complicado llegar a la vesícula, pero vino otro doctor y le dice, pero te vamos a dar, dice, una pastillita que la vas a tomar cada 8 horas para disolver las bilis, para que sean más fluidas, para que no vaya a haber obstrucciones, ¿verdad? Entonces él dice, ¿pero qué, lo tengo que tomar de por vida? Dice, no, por un tiempo. Ah, bueno, está. Entonces cuando salimos de allí, yo le digo, esto es para gloria del Señor, esto es para que Dios se vuelva a glorificar como lo hizo 23 años atrás, esto vuelve a suceder. Entonces, cuando íbamos caminando, le digo, ¿te dio la receta? Me dice, sí. Digo, bueno, averigua por tu cuenta, en Pharmashop, en otra farmacia, a ver cuánto cuesta ese medicamento. Y ayer me manda, mamá, ¿sabes cuánto salen son unas cápsulas? Son 100. Salen 8.500 pesos. Digo,
Digo, dice, las tenés que tomar por... Dice, sí, pero es ahí lo que te voy a decir. 8.500 sale en Farmashop y en las farmacias comunes, ¿verdad? Dice, pero en la española fui con la receta y le cobraron las 100 cápsulas 41 pesos. Gloria al Señor. Dice que le dijeron, bueno, dice, tu caso debe haber llegado al directorio, por eso firmaron que le den el remedio. Así que eso yo digo que es para la gloria de mi Señor. Porque de 8.500, hermanos, 41, así fueran 400 pesos, 500 pesos, ¿verdad? ¿Quién lo hizo? Jesús. Es Él, es Él. Él siempre tiene algo para nosotros. Es solo creer. Amén. Que esta fue la palabra que Dios me dio hoy para compartir con todos ustedes. Como bien lo decíamos hoy por el grupo de WhatsApp y en el día de ayer, debemos congregarnos porque la iglesia es el lugar asignado por Dios para que nosotros también podamos prepararnos y escuchar su palabra. Amén. Y vamos a abrir en Segunda de Reyes, capítulo 8, los bienes de la tsunamita devueltos. Vamos a hablar de otra mujer, este domingo también, de una mujer de fe, de una mujer de Dios, de una mujer que tenía plena confianza en el Dios de Israel y que hizo una alianza, ¿sí? un apego podríamos decir, espiritual y emocional con el profeta Eliseo. Es bueno aliarse con hombres y mujeres de fe. Decirle a tu hermano, es bueno estar aliado con hombres y mujeres de fe. Es bueno estar aliado con hombres y mujeres de fe. Que conocen a Dios. Amén. Que conocen a Dios. Y el profeta Eliseo conocía profundamente a Dios. Y hay toda una historia entre Eliseo y esta mujer tsunamita, que ahora vamos a leer y luego yo le voy a contar, para que vea cómo obra y cómo opera Dios. Y dice así en Segunda de Reyes, capítulo 8. ¿Tenemos todos allí? Amén. Dice, los bienes de la tsunamita devueltos. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos. ¿Cuántos años? 7. Era para ver si estaban siguiendo la lectura. Y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi. ¿Sabe quién era Giezi? Aquel que era el criado de Eliseo, ¿sí? La mano derecha de Eliseo, del profeta Eliseo. Dice, y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer, y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas, y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Amén. Gloria a Dios. Y esta mujer tsunamita, ¿por qué le digo que se había aliado? Que tenía un apego espiritual, emocional, ¿sí? Hasta familiar, digamos, fraternal con el profeta Eliseo, porque dice que ella
capítulos anteriores, si ustedes saben la historia de la tsunamita, ella no tenía hijos, era una mujer poderosa económicamente juntamente con su marido, y dice que cada vez que veía pasar Eliseo, le insistía a su marido que en algún momento pudieran hacer un lugar de reposo para que el profeta de Dios pudiera reposar en el hogar de ellos. Usted sabe que si un hombre o una mujer de Dios te reposa en su hogar, también reposa también parte de la bendición, de la presencia de Dios que lleva, ¿no?, esa persona. Entonces, el marido le hace caso a la tsunamita y hacen un lugar allí, un cuarto, un dormitorio, donde Eliseo cada vez que iba a esa ciudad, él se quedaba allí en esa casa, en ese hogar, juntamente con Giezi. Y un día, dice que Eliseo estaba tan agradecido, dice, ¿qué podemos hacer por ellos? Porque económicamente están bien, no tienen necesidad de nada. Entonces se da cuenta Eliseo y el criado Giezi dice, no tienen hijos. Ellos no tienen hijos, es decir, no tienen herederos, no tienen descendencia. Y bueno, y Eliseo ora a Dios y le da una palabra profética a la tsunamita diciendo que iba a tener un hijo, que para al próximo año iba a acunar un hijo en sus brazos. Y Dios respalda la palabra del profeta y esa mujer queda embarazada, tiene su hijo, el hijo crece, se desarrolla, un niño precioso, como decía Esther, perfecto. Y un día el padre estaba con los segadores en el campo y el niño va corriendo detrás de su papá y de golpe le empieza a doler la cabeza y allí se desmaya y muere el niño de una insolación, ¿no? Y dice que este padre se turba tanto que hace que lleven el niño a su madre, y esta mujer que tenía, ya le digo, esta alianza, esta comunión especial con este hombre de Dios, no se desespera ante el problema, ante la situación que estaba viviendo. Ante la muerte de su hijo, la mujer tsunamita no se desespera, sino que ella hace uso de su fe, hace uso de su esperanza, de su confianza, de ese Dios que tenemos, hermano, que muchas veces, como le decía la otra vez, hay cosas que suceden en nuestra vida, no es que hayamos hecho nada mal, cosas malas que aparentemente suceden en nuestra vida, no es que hayamos hecho nada mal, no es que hayamos pecado, simplemente Dios permite que pasen para que la gloria de Dios se manifieste, para que esa prueba se convierta en un testimonio. Y esta mujer tenía esa experiencia, sabía que si Dios le había dado un hijo, no era para llevárselo. Y hace aprontar sus cosas y sale al encuentro, viaja muchos kilómetros al encuentro de donde se encontraba el profeta Eliseo. Y cuando Eliseo ve de lejos, a varias cuadras, que viene esa comitiva, su criado Giezi dice, mira, me parece que es la tsunamita. Entonces Eliseo manda primero a Giezi va, porque Eliseo le dice, pregúntale si está todo bien en su casa, si está todo bien. Entonces dice que Giezi va y cuando se encuentra con ella le pregunta, ¿está todo bien? Y esta mujer de fe, en vez de empezar a contar, no, vengo a reclamar porque el profeta me dijo que iba a tener un hijo y este hijo se me murió, esta mujer agarra y dice, bien. Entonces, hermano, nosotros, cada uno de nosotros, cuando nos pasa algo importante en nuestra vida, que quizás puede desestabilizarnos emocionalmente, seguimos manteniendo esa fe, esa confianza y diciendo todo va a estar bien, todo está bien. Porque creo en un Dios de poder. Sé que si Dios está conmigo, nadie puede estar contra mí. Y si alguien se levanta contra mí, delante de mí, Dios lo bajará, dice la palabra. Y dice que ella sigue, se encuentra el profeta Eliseo la acompaña a su casa, el niño estaba acostado allí en la cama, muerto, y Eliseo pide que lo dejen a solas con el niño, y ora a Dios, y hace un acto profético, y el aliento de vida vuelve al cuerpo de ese niño. Y ese niño resucita para la gloria de Dios.
Y estos milagros, a través del profeta Eliseo, que Dios hizo con varios, pero principalmente con la tsunamita, dice que en este tiempo que usted leyó en la palabra, llegaron a los oídos de un rey que se interesó y quería saber más. Quería saber más de qué había hecho Eliseo y de qué había pasado con aquel niño que Eliseo había resucitado. Y esto acontece en un momento específico. Comenzamos leyendo que dice que esta mujer recibe una orden de Dios a través del profeta Eliseo, diciéndole: va a venir un hambre, ¿sí? Va a venir un hambre extraordinaria sobre esta nación, algo que Dios lo iba a permitir para sacudir esa nación. Pero Dios a vos te quiere preservar la vida, a vos y a toda tu casa, a tu hijo y a toda tu familia. Así que en este momento lo que Dios te pide es que agarres, ¿sí?, lo que puedas, llevarte y te vayas a vivir a otro lugar. Y esta mujer de fe, sin cuestionar, sin preguntar, decide agarrar sus pertenencias, su familia e irse a otra tierra. No sé si Dios nos hace una orden así, si todos estamos dispuestos a obedecer. Pero recuerde que en la obediencia a Dios está ¿qué? Dígalo bien fuerte. ¿En la obediencia a Dios está qué? La bendición. En la obediencia a Dios está la bendición. Y Dios no quiere una obediencia parcial. Dios quiere una obediencia total. Total. Dios no le sirve que en algunas cosas obedecemos, en otras no. No, Dios necesita una obediencia total para poder preservarnos de la muerte, para poder preservar, ¿sí?, nuestro sustento, para poder preservar nuestras vidas. Esta era una mujer que conocía a Dios y conocía los milagros de Dios. Y si Dios usaba al profeta y le decía: este es el momento de levantar tus cosas e irte, porque Dios no quiere que pases por la hambruna que va a pasar este pueblo. Esta mujer agarró sus cosas y se fue. Le tocaban tiempos difíciles, estar lejos de su tierra, irse a vivir a la tierra de los filisteos, que no solamente eran filisteos, sino que eran enemigos del pueblo de Dios. Seguramente que durante esos 7 años le tocaron momentos difíciles, pero el sustento siempre estuvo para ella, para su familia y en su hogar. Hay hermanos que Dios los ha sacado de sus tierras y los ha llevado a otra tierra para preservar su vida y su familia, para que no perezcan a veces en el sacudimiento que Dios va a hacer en otras naciones. ¿Sí o no? Y seguramente durante esos 7 años en tierra enemiga, muchas veces quizás no se siente a Dios. Porque una cosa es estar dentro del pueblo de Dios, otra cosa es estar en tierra extranjera. Y a ella le tocaron momentos difíciles, muchas veces quizás no sintió a Dios. Pero Dios estaba preservando la vida de esta mujer y la de su familia. Entonces, este mensaje se podría llamar cuando Dios prepara los retornos, ¿sí? A veces Dios nos saca o Dios nos lleva a un lugar, pero después de determinados años, de determinado Dios tiempo, dice: bueno, es tiempo de que vuelvas, es tiempo de tu retorno, es tiempo de que te vuelvas a establecer. Y ya sabe que Dios, cuando restaura, y cuando Dios, en este caso usted va a ver que Dios es un Dios de la multiplicación, Dios siempre restaura el doble. Amén. Dios siempre hace cosas, el postrer estado es mejor que el primero. Y dice que que de golpe esta mujer obedece, se va hasta 7 años, lejos de ahí, de ese lugar donde Dios iba a traer esa hambruna para probar ese pueblo. Y después que pasan esos 7 años, ¿sí?, dice que estaba Giezi hablando con el rey de ese lugar. Y a esos 7 años vuelve también la tsunamita con su hijo. Se vuelve a la tierra original, de donde Dios la sacó, vuelve de vuelta.
Y claro, y cuando volvió, es decir, la casa seguía en el mismo lugar, la tierra que era de ella y de su marido estaban en el mismo lugar, pero ya no era de ellos. Pero Dios estaba preparando el retorno de la tsunamita. ¿Amén? Entonces, ¿cómo sabemos que Dios estaba preparando su retorno? Porque vemos esta conversación que aquel que era el criado de Eliseo, Giezi, estaba teniendo con el rey. Y dice que el rey estaba sumamente interesado en saber de los milagros de Eliseo y de saber en particular qué había sucedido con esa mujer tsunamita y con ese niño resucitado. Y dice que cuando está contándole Giezi, de golpe aparece la tsunamita. Aparece ella después de 7 años de silencio, de 7 años de ausencia, de temporadas a veces, como le digo, a veces temporadas que no se siente a Dios, en temporadas en las que a veces pensamos que lo hemos perdido todo, porque a veces pensamos, bueno, cuántas cosas hemos dejado por el camino, hemos perdido, parece que no hay avance, parece que estamos estancados. Hermano, lo que nosotros tenemos por retroceso a veces o por estancamiento, Dios es Dios preparando, aleluya, la bendición, la multiplicación, es Dios moviéndose en silencio a favor de cada una de nuestras vidas. Por eso si algo perdiste en el camino, no tengas pesar por eso, porque Dios es poderoso para hacer, ¿sí?, que te sea devuelto aún mucho más de lo que esperás. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Tengamos un poco de paciencia hoy, porque ya vio que hice varias cosas hoy. Y dice aquí que mientras Giezi estaba contando, el rey se interesó y de golpe aparece la mujer. Y la mujer viene nuevamente a reafirmar y a testificar, ¿sí?, y a dar fe del testimonio de Giezi. Porque dice que cuando Giezi dijo, aquí está justo, estábamos hablando, vio cuando usted cae en un lugar y dice, ay, justo estábamos hablando de vos. Justo nos estábamos acordando de vos. Hermano, no son casualidades, son causa, por causa, ¿sí?, de esta mujer de fe que obedeció, que creyó, que se movió, aleluya. Dios estaba obrando a favor de la vida de ella y de su familia. Y dice que cuando el rey la ve, le pregunta a ella, y ella testifica, y dice, sí, es así, mi hijo, y le cuenta la historia. Y acá lo más importante es la resolución de este asunto. Ella quería que le devolvieran su casa, que le devolvieran sus tierras. Podrían haberle devuelto la casa vacía y la tierra totalmente pelada, para que volviera nuevamente a trabajarla. Pero no solo le fue devuelto eso. Dice el último versículo, el versículo 6. Dice, y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Es decir, ella le contó todo. Le contó de su obediencia a Dios. Seguramente le dijo al rey que nunca se debe dudar del poder de Dios. Y dice aquí, entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver, ¿qué? Algunas cosas. Todas las cosas que eran suyas. ¿Y qué más? Y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Hermano, es decir, que el poder restaurador de Dios, el Jehová Jireh, el Dios proveedor, el Dios sustentador, no solo la llevó a un lugar y cuidó de ella, sino que la trae nuevamente a su tierra y hace un milagro extraordinario, un milagro de multiplicación. Dios estaba preparando el retorno de esta mujer, pero no para traerla para pasar escasez, sino para que pudiera abundar, aleluya, en la bendición de Dios. Porque, hermano, dice que mandó el rey, yo no sé cómo se haría eso, ¿no? Que lo que esa tierra produjo durante 7 años se le fuera entregado a ella. Ella estaba en la tierra de los filisteos, pero hubieron otros que Dios estaba usando, trabajando a favor de la vida de ella. Para que tu cosecha de hoy muchas veces la siembra de que Dios mandó sembrar a otros para dártela a ti y para dármela a mí. ¿Tú lo crees? Amén. Amén. Gloria a Dios. Den un aplauso grande al Señor.
Así que muchas veces lo que nosotros tenemos por tardanza es Dios preparando nuestro milagro. Decirle a tu hermana y a tu hermano, muchas veces lo que vos crees que Dios está tardando, que es tardanza, que Dios se olvidó de vos, no, es Dios preparando tu milagro. Muchas veces lo que tú tomas por tardanza es Dios preparando todo. A ver, nuevamente, muchas veces lo que tú tienes por tardanza es Dios preparando tu milagro. Así que no te desesperes. Porque a veces en el silencio, ay, pasó un año, silencio, pasó 2 años, silencio, 6 años, silencio. Ah, pero en el 7º llega la bendición. Llegó la bendición. Y no solo Dios te puede dar lo que perdiste, sino que Dios va a añadir a eso muchísimo más, porque Dios es el Dios de la multiplicación. Yo le creo a Dios. Hay que esperar en los tiempos de Dios. Hay que creer en los tiempos de Dios. Hay que saber que Dios siempre tiene el control. Pero ¿cómo se da todo esto? A través de una mujer que tenía fe. De una mujer que fue sometida a prueba su fe. Fue sometida a prueba su fe. Pero Dios la recompensó. No tenga miedo jamás a que su fe sea puesta a prueba. Cada vez que su fe sea puesta a prueba, derrame sus lágrimas delante de Dios si tiene que derramarla. Pero no ande ahí por todo, por la carnicería, por el almacén, llorándole a todo que no le pueden resolver nada, y al contrario, capaz que usted se da vuelta y se ríen de usted. Sea como esta mujer prudente y sabia, la tsunamita. ¿Cómo está todo? Bien. Está bien. Porque Dios tiene el control de todas mis cosas. Amén. De todos mis asuntos. Gloria al Señor. Ah, pero mira que tu hijo... ¿Cómo tú? Bien, bárbaro. Dios tiene el control de todas las cosas. Y a su tiempo Dios se manifestará. Amén. Nunca dudemos del poder de Dios para restaurar. Dice también hoy, creo que, no sé si les mandé esa palabra, que dice, yo les restituiré, ¿sí?, los años que comió el saltón, la langosta, la oruga. Creyeron que perdieron su cosecha, no se preocupen, porque Dios es poderoso para poderles dar una mejor cosecha. Gloria a Dios. Se llevaron todas tus cosas de adentro de tu casa, no te preocupes, Dios te va a dar cosas mejores. Amén. Gloria a Dios. Dios es poderoso. Dios es grande. Dios es poderoso. Amén. Y nuestras vidas están en sus manos. Amén. Están en las manos de Dios. Vamos a ponernos de pie, gloria a Jesús. Y así como muchas cosas fueron de vuelta a la tsunamita, que en esta semana, en este mes, en este año, muchas cosas podamos obtenerlas. Amén.